Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica. Un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, pues hoy tenemos un tema muy interesante que abordaremos y este será el trabajo y la salud mental en estos tiempos. Y para esto tenemos a una invitada muy especial y muy querida en la escuela. Ella es coordinadora académica de carreras técnicas de la Escuela de Ciencias Psicológicas, es orientadora educativa, vocacional y laboral, es magíster en gestión humana organizacional y en psicología, es psicóloga y docente de orientación profesional con más de 25 años de experiencia. Así que quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra Mayra Walim. Bienvenida, maestra, un gusto tenerla por acá. Muchas gracias, el gusto es mío y gracias por el espacio. No, gracias a usted. Creo yo que detrás de cámaras estamos platicando un poquito sobre el tema el desempleo, ¿verdad? Y lo que esto preocupa a la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Y antes de esto, quisiera que nos contara un poquito más sobre su experiencia, sobre los aportes que ha hecho no solo a la escuela, sino a los estudiantes desde su rama. Cuéntenos un poquito, por favor. Sí, con mucho gusto. Desde el año 1999 tuvimos la oportunidad de asumir responsabilidades en el campo de la docencia universitaria. Asimismo, también hemos tenido que asumir la responsabilidad de supervisión de práctica, siempre en el área de orientación vocacional y laboral. Hemos tenido la oportunidad de participar en una comisión de estudiantes de primer ingreso, cómo los teníamos que evaluar, conocer sus rasgos de personalidad y verificar la importancia de su conveniencia de sí estar aquí en la unidad académica. Así que hemos tenido que hacer, entre otras experiencias, también asumir cargos administrativos. Gracias, maestra. Sí, y dentro del tema que abordaremos hoy, yo quisiera que nos compartiera un caso, ¿verdad? De alguien que no logre encontrar trabajo, cuáles son las características o las causas del por qué no puede encontrar un trabajo. También tiene que ver mucho la coyuntura, ¿verdad? Y el problema social que esto afecta también a nivel psicológico, la salud mental es parte de ello, ¿no? Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, definitivamente. Mire, cuando usted me dice un caso, en realidad es difícil pensar en un solo caso. Claro. Debemos pensar constantemente. Es común que me escriban, que se comuniquen conmigo, egresados de la carrera, como no egresados de la carrera en general. Es difícil pensar en un solo caso, pero hay uno. Ajá. Uno que me dice que tiene mucha experiencia en el campo del área de gestión humana o de recursos humanos, pero ¿qué es lo que está pasando? Que ella envía hojas de vida, pero no le llaman. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a ver? A revisar desde cómo está diseñado el currículum o la hoja de vida o el resumen, como le llamen, y empezamos a ver que de pronto no está actualizada la información o estamos enviando mucha información que a muchas reclutadoras no les interesa, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, estamos viendo también la falta de actualización, que eso pesa. Sabemos muy bien que desde antes de la pandemia los procesos se hacían de forma diferente en un trabajo, pero a partir de la pandemia los procesos han cambiado. Entonces, la falta de actualización
de algunos egresados de OBL o profesionales, eso marca mucho una de las causas, porque hablamos de desempleo, ¿por qué no emplean a una persona? Es un asunto multicausal también, Claro, pero una ajá. de las causas es la falta de actualización. Ya. Y toda esta experiencia, pues, que usted nos está explicando de un chico de que no encuentra un trabajo, por ejemplo, pero esto también va vinculado a la carrera técnica de orientación vocacional, ¿cierto? Esto es lo que ustedes abordan desde la carrera para los estudiantes, ¿no es así? Así es correcto. Precisamente es parte de lo que nosotros abarcamos. En la carrera de orientación vocacional y laboral, en realidad nos enfocamos en el campo de la orientación educativa y la orientación laboral. Ajá. Específicamente, cuando hablamos de temas de empleo o desempleo, es nuestro rol que tenemos que asumir profesionalmente en el campo de la orientación profesional. Es decir, asumir los roles, qué es lo que en la realidad guatemalteca se demanda más, ¿verdad? ¿Qué empleos hay ahora mejor pagados, por ejemplo? ¿Qué perfiles deben tener las personas para aspirar a cierto empleo en Guatemala? Y entonces, con esa base, uno va haciendo los procesos de orientación en el campo de la orientación laboral. Y debemos dejar Ajá. como muy claro Sí. qué importante es, pienso yo, en general, el interés, ¿verdad? Para conocer sobre estas temáticas variadas. En la carrera abordamos la orientación educativa y esa va enfocada mucho para estudiantes de todas las edades educativas, todas las edades escolares. Sin embargo, la orientación laboral la enfocamos más para trabajarla con adultos. Yo pienso que eso es algo muy, muy importante de Claro. diferenciar, Sí, sí. que es parte de nuestra rama de especialización en el campo de orientación vocacional y laboral. Ok. Y para hablar de estos temas, o sea, esto lo aborda también la carrera técnica de orientación vocacional. Tiene 3 ramas, me contaba, ¿cierto? De las Así es, Ajá. así es. Orientación educativa, orientación vocacional y orientación laboral. Muy bien. Sí, y esto es importante para que también las personas que nos están escuchando o nos están viendo puedan decir, bueno, también la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene carreras técnicas, ¿verdad? Y una de ellas es esta que estamos abordando el día de hoy, ¿verdad? Maestra, es importante hablar del tema de orientación vocacional y la inserción laboral, pero ante ello también está la falta de oportunidades de empleo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación? Como bien mencionamos, es un problema multicausal. Ujú. En Guatemala, cuando analizamos los índices estadísticos o datos estadísticos que nos ofrece el INE, el exacto. Instituto Nacional de Estadística, encontramos que exponen mucho el tema de empleo o tasas de empleo o de Sí, desempleo. Es un exacto. tema que hay que ir viéndolo desde distintas perspectivas. Cuando hablamos del empleo, se menciona que hay un índice del 97% de personas empleadas y el 3% que no están empleados, ¿verdad? Ya. Sin embargo, hay algo que es preocupante cuando abordamos esta temática del empleo-desempleo. Desde el empleo, quienes están empleados, según los índices estadísticos, vemos que han variado entre el 68%, el 79%, el 69% o el 70% de personas que están empleadas en Guatemala, según la edad de población que está activa laboralmente hablando, ¿verdad? Ya. Sin embargo, hay un dato que vale la pena analizar, estudiar y como que darle énfasis, y es el punto de que sí hay un porcentaje, el 70% de personas que están empleadas, pero no en el plano formal. ¿Qué significa esto? Que vemos que en la realidad guatemalteca muchas de las personas que sí dicen estar empleadas no gozan de las prestaciones laborales según la ley, ¿verdad? Ese es un dato que no hay que perder de vista. Claro. Pero algo que es muy también importante de resaltar es que cuando vemos esos análisis estadísticos, que el 35% aproximadamente, es que eso va variando según los estudios que hacen por año, ¿verdad? En el INE, pero va variando, el 35% son hombres, ¿verdad? Ah. Y entre el 22, va variando el rango, 20, 21, 22% mujeres. Interesante. Pero en el plano del trabajo informal.
Entonces, esto es preocupante y a nosotros como carrera técnica sí nos importa hacer este tipo de análisis justo desde el plano de la orientación laboral, porque debemos estar bien empapados de esta información nacional, la realidad que nos atraviesa como país, y no podemos estar alejados de esas realidades para hacer procesos idóneos y adecuados de orientación laboral. Y usted mencionó también el tema de la inserción laboral, que van muy unidos de la mano. Claro, y yo creo que también uno de los factores desencadenantes de la falta de empleo y en la salud mental es la pobreza, ¿no? Definitivamente, y si nosotros vemos, cuando hablamos de pobreza, también debemos ir y considerar qué informes nos dan los índices de desarrollo humano. Y cuando nosotros hablamos de ese tema, podemos acudir a los datos que nos da el PNUD, ¿verdad? Ese programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y vemos que hay un índice que va entre del 0 al 1, ¿verdad? Eso es como el rango. Y cuando hablamos de pobreza, pues ahí encontramos datos que nos preocupan realmente, porque hay 3 variables que debemos considerar cuando hablamos del índice de desarrollo humano. Debemos considerar la esperanza de vida, o sea, la salud que tienen las personas, la educación, que tanto se educan, y el otro es la calidad de vida. Si a eso vamos y vemos el tema de la pobreza, como usted lo mencionó, sí. ¿Qué salud vemos en personas que representan mucho la pobreza? ¿Qué oportunidades de estudio tienen las personas que están dentro del porcentaje de personas en escasa pobreza? Y por otro lado, ¿de qué calidad de vida vamos a hablar en esos contextos, verdad? Entonces, hablar de pobreza, esto nos hace también ver los índices actuales que tenemos sobre el desarrollo humano, y sí es preocupante lo que vemos aquí en Guatemala. Sí. Es algo que consideramos también en nuestros análisis desde el área de la orientación vocacional, y por qué no decirlo, también especialmente en el campo de la orientación laboral. Claro. ¿Y qué causas provoca en el guatemalteco que no tiene un empleo? O sea, a nivel psicológico. ¿Qué causa, qué efectos tiene al no tener un empleo? Pues la ausencia de bienestar, y sabemos desde la Organización Mundial de la Salud que la ausencia de bienestar físico, social, económico, espiritual, pues estamos hablando de enfermedades. Cuando no tenemos una sensación de bienestar en general, lo que tenemos son enfermedades. Entonces, hablamos de la salud mental. Una persona que no tiene empleo, no tiene estabilidad, no tiene tranquilidad, no tiene una vida satisfactoria, ¿verdad? Provoca ansiedad, provoca ansiedad, depresión, estrés y todos los factores que desencadenan enfermedades a nivel físico, como bien podemos ver en los estudios que realizamos sobre algunas posibles causas también de los factores que provocan enfermedades diversas en la población guatemalteca. Sí. Definitivamente el tema de la salud mental está muy implicado en el caso de las personas que no tienen una estabilidad laboral. Gracias. Y de hecho, pues este es un problema social, ¿no? Que tenemos en Guatemala. El desempleo es un factor que viene pues, a afectar la salud mental del guatemalteco, ¿no? Para mitigar, para poder disminuir este tipo pues que no tengan tanto desempleo en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones o qué herramientas en este caso, qué técnicas podemos brindarle a nuestro público para que pueda establecer un empleo? Fíjese que tenemos el gran apoyo aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala y en varias sedes, el programa de orientación laboral que ofrece el Ministerio de Trabajo. Okay. Cualquier persona del público guatemalteco que sea mayor de 18 años, por cierto, y que esté dentro del rango de población que está en edad de trabajar, puede aspirar y puede ir a buscar el apoyo allá en el Ministerio de Trabajo. Los servicios son totalmente gratuitos y les van a orientar. Ahí tenemos la oficina de empleo, y especialmente en el área de orientación laboral, ahí les van a asesorar desde cómo preparar su hoja de vida, que eso es algo muy importante. Uno dice, ay, sí, el currículum vitae, ay, sí, eso yo lo sé hacer, pero en realidad lo sé diseñar
lo sé proyectar si aún en estudiantes universitarios uno ve que no tienen el conocimiento, no tienen el tecnicismo para preparar una hoja de vida. Entonces, eso es muy importante. Saber diseñar el currículum o la hoja de vida es indispensable. Entonces, por ejemplo, en orientación laboral, allá en el Ministerio de Trabajo, en zona 9, está la sede principal, pueden llegar el público en general y ahí les asesoran. ¿Cómo diseñar el CV? ¿En qué plataformas de bolsas de empleo se pueden ingresar esos datos? Porque hasta eso, ¿verdad? Aprender a usar la tecnología en estos tiempos nos ayuda a poder buscar la mejor información y que vaya de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestro perfil que ya tenemos, que ya estamos listos, tenemos competencias, habilidades, y hay muchas empresas en donde están buscando probablemente a una persona que tiene los perfiles de determinado ciudadano o ciudadana que esté buscando un empleo. Entonces, ¿qué necesitamos? Asesorarnos bien, claro, ¿verdad? Buscar profesionales en el ámbito de la orientación laboral, porque parte de eso es nuestras funciones como orientadores laborales, es asesorar y orientar esos procesos de cómo me voy a preparar incluso para una entrevista de empleo. Hay que saber qué datos sí hablar y qué datos no hablar. Porque hay muchas personas que asisten a entrevistas de trabajo y porque hablan más de la cuenta, no los llaman. Y cuando dicen muchas mentiras también de cosas que quisieran hacer, no lo que realmente saben hacer, esos son factores que hay que tomar en cuenta de cómo desempeñarme de una forma adecuada en una entrevista de trabajo. Entonces, como ve, ahí le puedo dar algunos pequeños tips, ¿no? Sugerencias que hay que tomar en cuenta. Totalmente. Y yo creo que cuando hablamos de una hoja de vida, pues ya la actualización en estos tiempos ya no es entregar una hoja de vida de 5 o 6 hojas, ¿no? O un CV de 5 o 6 hojas. Ya no nos está sirviendo esa información. Tenemos que ser bastante puntuales en lo que queremos y dar información básica y esencial en 1 o 2 hojas. ¿Es así? Es así. Idealmente decimos hoja de vida porque en una página. Las reclutadoras en realidad no van a tomar el tiempo para hacer ese tipo de análisis de 6 páginas, no, en una página. Debemos comprimir realmente qué es lo que impacta al día de hoy, las competencias que poseemos, las habilidades que yo puedo demostrar en cualquier momento, en cualquier empresa, en cualquier organización en donde me entrevisten. Yo en la hoja de vida debo demostrar de una forma muy sintetizada para qué soy bueno, para qué soy buena, en qué yo voy a aportar en una organización y que realmente pues va a ser de beneficio mi presencia. Claro. Hablamos de un concepto muy interesante que es el ROI, ¿verdad? El retorno de inversión que puede tener la empresa al contratar a una persona. Si el salario que a mí me van a dar va a ser de 3,500, que entonces lo que yo haga en la empresa devuelva hasta 15,000 por lo que yo hago, por ejemplo, en un trabajo. Claro. Y bueno, para que también nuestra audiencia que nos escucha y nos ve, ¿cuáles son los procesos que debe seguir una persona en busca de empleo? Por ejemplo, empezando desde la vestimenta, la entrevista, qué documentos entregar, qué no, ¿verdad? Las redes sociales creo que también es un punto importante que cualquier empresa está muy pendiente ahora de pedir este tema, ¿no? Cuéntame. Así es, sí, definitivamente. Primero la hoja de vida, eso es fundamental. La fotografía que van a agregar en su hoja de vida también es indispensable que la tengan actualizada. Suele pasar que entrevistamos a una persona y cuando vemos y comparamos el perfil, ¿verdad? Lo que encontramos en el CV y vemos que se proyecta una persona que está como muy pasada de peso y cuando veo en el presente está muy delgada. ¿Qué significa? Que la fotografía que utilizaron no estaba actualizada. Entonces eso es indispensable, el CV. Cuando ya me llaman a una entrevista, por lo menos me voy a bañar, me voy a preparar mentalmente, físicamente y ser algo que es muy indispensable y que sí impacta en donde quiera que vayamos a buscar empleo es decir la verdad siempre. Ser íntegros desde el currículum, la información que yo agrego y que siempre pensemos que lo que yo agrego en una hoja de vida sea información sujeta a comprobación. Es decir, dar datos que son reales. Y como digo, no proyectar ahí un perfil de lo que uno quisiera ser, sino de lo que uno realmente es. Si yo digo que tengo competencias en manejo de bases de datos, por ejemplo, lo debo saber demostrar cuando yo ya sea evaluada o evaluado en un lugar de trabajo.
Eso por un lado. Y por otro lado, como dijo usted, la vestimenta, ¿verdad? Utilizar colores muy neutros siempre me van a ayudar. El azul marino, el negro, el colores blanco con fríos, negro. ¿no? Definitivamente, eso también dice mucho y pues es algo clave. Y el estar tranquilo, que usted va a decir siempre la verdad de lo que le pregunte, Claro, ¿verdad? Que sí. sea usted honesto y que sea íntegro, como digo, de principio a fin. Y las redes sociales, como por Las último, redes ¿no? sociales, eso también. Que tengamos mucho cuidado, especialmente jóvenes que utilizan todas las redes sociales habidas y por haber. Sí. ¿Qué es lo que publico? Porque todo es sujeto a investigación. Exactamente. Si yo utilizo un Exacto. lenguaje agresivo, si yo quiero aparentar lo que no soy también en un perfil de redes sociales, eso en un momento dado se llega a conocer. Cuando una persona sí proyecta cosas reales, ¿verdad? Sobre la vida de sí mismo o sí misma, y eso pues pesa. Claro. Y es uno de los grandes motivos también de por qué no se contrata a personas en las empresas el día de hoy, ¿verdad? El manejo de las redes sociales. Entonces, la integridad, la honestidad, ser lo que realmente soy, Claro. eso es importante. Maestra, de verdad estoy muy agradecida porque esto definitivamente le va a servir a la audiencia que nos escucha, que nos ve. Estoy segura que más de alguno va a tomar en cuenta lo que usted nos está contando, ¿verdad? Los tips que nos compartió, los conocimientos que nos dio y saber que también a partir de esto también pueden conocer la Escuela de Ciencias Psicológicas, que sepan que hay una licenciatura y que hay 5 carreras técnicas en las cuales pueden ellos optar, ¿verdad? Gracias por estar acá, maestra. Sí, claro que sí, ya saben, estamos en la oficina 222 del edificio A del Centro Universitario Metropolitano. Habemos 5 carreras técnicas, como usted bien lo dijo, y en este caso pues me tocó hablar sobre orientación vocacional y laboral. Ha sido un gusto saludarles. Muchísimas gracias. Esto fue Consulta Psicológica. Nos vemos en una próxima. Adiós. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo. En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada. Un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.